Boa noite, Ramon. Marco Belo, Rádio Transamérica. É uma semana que foi muito tensa depois da derrota lá no Equador por 3-0. Muitas críticas à entrevista, até citada pelos torcedores que foram ao CT ontem. Muita pressão sobre o trabalho de vocês dois, críticas da imprensa, da torcida, enfim. E agora um jogo muito importante, vocês conseguiram vencer e classificar a equipe para a final. Como que vocês lidaram com essa semana? Esqueci de falar também a discussão no vestiário que foi falado por várias pessoas, que teria acontecido lá em Guayaquil. Como que vocês lidaram com tudo isso que aconteceu em volta do futebol, né, não exatamente dentro de campo, para conseguir encarar o jogo de hoje contra o Santos e vencer o Santos e classificar para a final? Obrigado. Buenas noches a todos. Con mucha tranquilidad, porque a gente sabe que está en uno de los clubes mayores de Brasil, y entonces sabemos que la presión cuando el elogio es muy grande y también la crítica es muy grande. ¿No? Y estamos acostumbrados a eso porque siempre trabajamos en clubes con mucha presión y sobre todo mucha exigencia. Entonces, no, y con total naturalidad, mucha tranquilidad. Internamente nós sabíamos que hoy íbamos a hacer un buen juego y después lo de la briga es algo normal que acontece y yo gosto que aconteça también porque es normal, yo brigo todos los días con él, entonces son cosas de trabajo, cosas de fútbol que es normal, pero nada, con mucha naturalidad, sabíamos que no debíamos una respuesta para el torcedor y eso que hoy todo el grupo hicimos un gran juego y podemos dar una alegría muy grande, estamos muy perto de un sueño después de 6 años que Corinthians no tenemos la posibilidad de dar un título después de 6 años, vamos a dar la vida, la final para poder cumplir ese sueño de ganar un título con Corinthians. Ramon Emiliano aqui, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. O Raniel e o José Martínez, ambos tiveram os problemas físicos antes dessa partida. No caso do Raniel, até uma lesão de grau 2, então se esperava um tempo maior de recuperação. Ele voltou, jogou quase os 90 minutos hoje. Queria saber como foi esse processo de recuperação, que vocês acompanharam de perto, e se vocês tentaram, de alguma forma, apressar essa volta dos dois para tê-los nessa decisão de hoje. Obrigado. No, Rainelli es un jugador muy inteligente, que nos permite jugar con una línea, por momentos cuando te atacan, con una línea de 3 y si no también jugar de volante. Eso lo venimos trabajando y lamentablemente justo en el momento de la Copa no lo pudo hacer y si ustedes ven, fue a lo largo de toda nuestra gestión acá, siempre fue un jugador importante, muy inteligente, ha crecido muchísimo con nosotros, con todo el grupo. Sí que por suerte estuvimos hablando con él, que hizo un gran esfuerzo y no tuvo ningún inconveniente, ningún problema, así que va a seguir trabajando, va a seguir cuidándose. Martínez hizo un gran partido también. Yo creo que todo el grupo, todo el equipo hizo un gran partido tácticamente, contrarrestando el buen juego que tienen ellos también. Y sabíamos que tenemos un potencial ahí adelante. Al inicio de la entrevista lo hice, que para nosotros es muy importante el ataque que tenemos, Yuri, Memphis y Garros, que son los generadores de fútbol en las terminaciones. Y realmente nos pone muy contentos porque el grupo respondió. No nos gusta jugar como hemos jugado en Ecuador, no nos gusta jugar, pero bueno, puede pasar. Y seguramente ahora vamos a tratar de recuperar el equipo para hacer un gran partido el miércoles. Aqui, Ramon Emiliano, Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda em cima da pergunta do Luiz, com relação ao Martínez e também ao Raniel, foi por conta do adversário, do jeito de jogar do Santos, ou vai ser uma frequência agora com o Breno Bidon no time reserva e na equipe principal com o Raniel e com o Martínez? Y tem jogo que puede jugar así, tem jogo que puede jugar Breno. Vamos a variar eso, ¿no? Y variamos también el año pasado también. Hoy sabíamos que por ahí si jugaba Neymar ahí, que tiene uno de los jugadores más importantes del mundo, se sabe que tiene que tener un cierto control y por eso votamos ahí al Brujo ahí y teníamos que tener una zona de equilibrio. Va a haber juego que juegue Breno, va a haber juego que juegue Carri
y Breno y Santana. Santana también, Charleton puede tener, están todos brigando por una posición ahí, mas no, y en esse sentido depende do rival, também variamos de lo que escolhemos. Boa noite, Ramon, Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Até falando um pouquinho sobre o que vocês já comentaram sobre essa questão da pressão, do que foi essa semana, vocês falaram que já estão acostumados, porém, nesta semana, pelo que vocês estiveram dentro do vestiário, deu para perceber que tanto o time quanto vocês entenderam que hoje poderia ser um capítulo final de um trabalho em uma eventual eliminação, que isso motivou ainda mais tanto vocês quanto os jogadores dentro do campo? No, nós sabemos muy, no es jogo a jogo. Aquí vuelvo a falar el mismo jeito que falo. Nós somos conscientes de los momentos que tenemos experiencia en esto, sabemos cómo se maneja. Lo externo, sabemos lidiar con esas cosas. Nosotros no nos muda nada, ni cuando falan bien ni cuando falan mal. Nós intentamos siempre tener los pies en los chão, ser críticos con nós. Los más críticos de lo que fallemos del trabajo somos nós. Entonces, cobramos mucho entre nós cuando erramos, cuando no erramos, cuando hacemos las cosas bien, mas a nós no nos muda nada lo externo. Y aquí es jogo a jogo. Sabemos que, vuelvo a falar, ten la presión de que 6 años que no se gana nada en este club, y esa presión es grande para cualquier uno. La desesperación de no brigar por nada. Entonces, nós sabemos cómo es, aceptamos ese desafío, mas estamos con mucha tranquilidad. Sabemos que aquí dentro nós somos muy fuertes. Lo que se vivió hoy, una vez más, lo que hizo la torcida, a pesar del momento ruin que nos tocó vivir en la Copa, da orgullo porque el torcedor nunca abandona. Entonces, a pesar que merecíamos cobranza, merecíamos que batan en nós, pero después cuando llegan acá a la arena apoyan los 90 minutos, entonces eso da tranquilidad. Boa noite, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Mentalmente, o jogo hoje exigiu bastante dos jogadores, acho que principalmente no segundo tempo, depois do gol, que o segundo gol do Corinthians, quando o Santos começa a se lançar para o ataque e o Corinthians precisou ter uma postura mais defensiva. A resposta que o Corinthians deu hoje dentro de campo, como que vocês avaliam e como que essa questão psicológica, mental, precisa estar para o jogo de quarta-feira, porque não é só atacar, tem que saber como atacar, não colocar a afobação por conta do placar elástico que precisa ser feito. Y ese partido, sabemos que estamos 3-0 abajo y por supuesto tiene que ser principalmente intentar jugar, porque si nosotros jugamos, generamos fútbol, podemos llegar a la concreción como lo hicimos hoy en estos, ya sea los dos partidos, el partido que jugamos acá y el partido convertimos 5 goles. Entonces el equipo, manteniendo la tranquilidad, la presión existe porque tenemos que revertir una situación difícil, pero el equipo está fuerte mentalmente, está fuerte, está bien, uno se siente orgulloso porque en los momentos difíciles el equipo tiene ese carácter, esa determinación, y la gente lo siente. La gente lo siente porque hoy era mucha presión, había que ganar, teníamos que llegar a la final, el equipo está bien, tenemos confianza en el equipo, tiene trabajo, se necesita un poquito más de tiempo, pero vamos a recuperar bien para hacer un gran partido. Queremos hacer un gran partido para la gente. Y gracias por el apoyo. Boa noite, Ramon, Emiliano, Bruno Cassucci do GE. Eu gostaria de falar sobre o Rodrigo Garro, o autor do segundo gol do Corinthians hoje, primeiro gol dele na temporada. A gente sabe que o Rodrigo Garro teve um problema no joelho no começo da temporada, que vinha desde o ano passado, e por conta disso não teve a mesma pré-temporada que os demais jogadores. Eu queria saber hoje como está a condição física do Garro.
na partida das quartas de final, vocês deixaram ele no banco de reservas. O Garro hoje, ele está livre daquelas dores no joelho e, de alguma forma, ele ainda tem alguma restrição física, algo que impeça, por exemplo, que ele jogue os 90 minutos na quarta-feira contra o Barcelona e também na primeira final do Campeonato Paulista no próximo domingo? Obrigado. Y eso el cuerpo te va falando ahí cómo está. Rodrigo para nosotros es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el elenco, en el club y en el fútbol brasilero. Por algo fue el mejor en su posición. Pero sí, no restringe, mas es complicado no hacer la pretemporada. Ya la pretemporada fue corta, ya fue difícil. Y ahí no podés hacerla, mas el gordo tiene un corazón y que muy poco de los jugadores que no estamos trabajando juntos, creo que es el mejor. El corazón que tiene ese garoto no lo tiene ninguno de todos los que trabajé. Él quiere estar en campo, nosotros precisamos de él porque es el jugador más importante que nosotros tenemos. Está haciendo un esfuerzo enorme, pero poco a poco, juego a juego, es fundamental y va a tener que jugar. Entonces, pero el gordo, nada. Es difícil hablar de un cara que fez tanto por el club con el año pasado, este año. Troca de números, fala un montón de cosas y el cara siempre está, quiere jugar con dolor, no dolor. Tiene un corazón que no, vuelvo a repetir, no trabajé con otro cara que tenga ese corazón. Entonces la verdad que él puede jugar y si Chiro va a ficar puto, entonces va a tener que jugar. Ramon, Emiliano, tudo bem? Guilherme Agrela aqui do Dimensão Esportiva. Eu queria entender, até tendo em vista o jogo de hoje, a relação com a torcida, se vocês, de certa forma, se arrependeram das declarações ali de que a torcida chorava, pedindo, se isso é uma coisa que pegou mal até na torcida, e agora vocês olhando toda essa situação, um momento de novo positivo, se de certa forma vocês se arrependeram por terem falado algo como assim? No, la palabra se entendió mal, sí. Porque no es llorar. No, y tenemos preocupado, es una preocupación. Estamos aquí por lo que se vive aquí dentro. Porque si no, estaríamos en otro lugar, estaríamos en otra liga, estaríamos en otra posición. Vinimos aquí para experimentar esto. Siempre lo falamos y ya jugamos 28 partidos aquí, ¿no? 28 partidos jugamos aquí. Y el apoyo es inacreditable. Lo que acontece hoy, después de un juego como hacer lo que hicieron él, eso es lo que nos estamos aquí por eso. Ya está todo aclarado ese tema. Ya hablamos con la gente que teníamos que hablar, aclaramos todo y el torcedor tiene que venir acá. Nos prometieron que el miércoles va a ser algo extraordinario y no tengo duda que va a ser así. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Ramon. Camille da Ultimão aqui. O Corinthians estava há 5 anos sem chegar na final de um campeonato paulista, né? Chegou hoje jogando bem e a torcida falou que quarta-feira é guerra. O Garro, saindo de campo, também comentou que hoje foi uma virada de chave. Como vocês veem essa classificação como motivação, sabe? Qual motivação essa classificação dá para o jogo de quarta-feira, que é decisivo? Déjame, me contesté. Imagina, você solo falou que hace 5 años que no se llega a una final. Para un time de la envergadura de Corinthians, 5 años, ¿no? Que no se llega a una final. 5 o 4. 5 años que no se llega a una final. La emoción que sentimos dentro del vestuario fue única, porque estamos a 2 juegos de hacer historia para un chimi tan grande que va a ficar nuestro nombre va a ficar grabado de por vida. Entonces, la motivación es eso. Como fue el año pasado, a veces você precisa un juego de hacer un juego importante así, como fue después de Palmeira el año pasado también. A veces você precisa hacer un juego contundente con un rival de la envergadura de Santos, que un chimi muy grande también, que tiene un elenco muy cualificado, un entrenador muy difícil de enfrentar. Y no estamos esperanzosos de lo que va a acontecer cuarta y esperemos que sea una fiesta. Va a ser una fiesta y esperemos no estar a la altura, sobre todo en lo psicológico, tener la calma para manejar ciertos momentos y
y poder golpear cuando a gente golpea. Pero nós tenemos elenco, fuerza, y jugar aquí dentro, lo que você vive aquí dentro no vive en ninguna parte del mundo. Hemos jugado 5 clásicos en distintas partes del mundo y lo que se vive aquí dentro es inigualable. Entonces, acho que va a ser, estamos ansiosos para que ya llegue quarta-feira. Ramon Emiliano aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Ontem nós tivemos os membros da torcida organizada, tanto de Gaviões, entre outras torcidas, presentes no CT, e eu conversando com alguns deles, eles disseram que aguardaram até que vocês fossem até eles para bater um papo, para entender de vocês o momento, a situação. Como que foi esse momento de conversa com as lideranças das torcidas e como foi também para vocês esse momento de passar para eles toda a confiança, toda a calma do mundo para uma decisão numa semifinal? La conversa fue como como la primera vez. Las 2 veces que a gente vino, siempre sentimos el apoyo total de ellos. Fue un papo muy bom, legal. Fuimos nós que pedimos falar con ellos porque también precisábamos dar explicaciones de lo que había acontecido el miércoles pasado. Y falamos todo lo que a gente tenía que falar lá dentro, que va a ficar lá dentro, y fue muy bom, ¿no? Y ficamos muy tranquilos y la confianza, sabemos el elenco que a gente tiene. Podemos jugar un juego mal, un juego bien, pero lutar, no íbamos a lutar hasta el fin. Y tenemos la personalidad para demostrar eso, porque lo hemos demostrado en todos los chimis que estuvimos, y el grupo también demostró el año pasado de la valentía del momento que jugaron. Y después de 5 años estamos en una final, que es la virada de llave, es el momento de disfrutar también un poco. También que quarta-feira tenemos, pero no fue fácil. No fue nada fácil. El primer paulista que a gente joga y ya llegar a la final para nosotros es muy gratificante. Para el grupo también de jugadores también, que muchos de ellos nunca jugaron un paulista. Estamos muy felices. Fueron muchas horas de trabajo, mucho sufrimiento, muchos viajes. A veces jugamos con lluvia, la verdad que fue un torneo durísimo. Y llegar a enfrentar a un gran rival y llegar a la final, estamos muy felices. Creo que tenemos que bajar un poco la bola y el torcedor tiene que disfrutar que después de 5 años está en una final de nuevo. Ramon Emiliano, boa noite. Em cima de tudo isso que foi respondido agora e de todas as vezes que vocês falam sobre estarem no Corinthians porque vocês querem, que vocês poderiam estar em outros lugares, outras ligas. Você, no ano passado, respondeu até que tinha uma proposta, vocês tinham uma proposta melhor, vantajosa, melhor financeiramente da carreira de vocês. Pelo carinho que vocês geralmente costumam falar da enteada, de todo mundo. Em caso de título paulista, seria o título mais importante da carreira de vocês? Es difícil falar eso, porque tenemos 9 títulos. Bueno, vos ya tenés, él no sé cuánto tenés, más juntos tenemos 10 títulos. Y fueron títulos gratificantes, fueron títulos difíciles también. Falar eso es difícil, mas sería un título muy importante porque sabemos que no agarramos algo que funcionaba. Agarramos algo que estaba pasando un momento delicado y después de 5 años volver a dar una alegría para el torcedor y para el club. Y sería nuestro primer título en Brasil. La verdad que Dios quiera que nos dé la fuerza, pero sería un título muy importante. Es difícil hablar eso. Me metí en un compromiso porque después en casa me van a matar. Pero para conseguir logros hay que construir. Se construye. Con el tiempo se va construyendo. No tiene que volver a pasar las situaciones que pasó, pero tiene que seguir construyendo, tiene que seguir creciendo. E ojalá podamos darle satisfação à gente. Opa, tudo bem? Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. A defesa do Corinthians, o sistema defensivo tem sido um tópico, né, nas últimas semanas. Hoje o Corinthians sofreu 14 finalizações e só 2 na meta do Hugo. Uma foi o gol do Santos em jogada de bola parada. Mas defensivamente o time sofreu muito pouco, no primeiro e no segundo tempo. Você acha que esse clássico pode ser uma
virada de chave ou uma partida que pode servir como exemplo, por exemplo, para o jogo de quarta, para o Corinthians não sofrer mais gols, e para a final, que vai pegar um adversário difícil, um Palmeiras ou São Paulo, mais um clássico. Você acha que o jogo de hoje pode servir como exemplo no sentido de uma evolução defensiva do time? Obrigado. Sí, la verdad que tanto Gustavo como Félix vienen haciendo buenas actuaciones. Pero también tenemos a André, a Choca, a Kaká. No podemos que ser también de ellos porque es todo siempre a nivel grupal, ¿no? Siempre falamos eso. Mas es una semifinal contra Santos. Hay que darle valor porque no es fácil jugar. Por algo llegaron a la semifinal también. Y era un juego duro. Sí, estamos chachados con lo que aconteció, el gol, porque no puede acontecer, porque es una cuestión de estar caprichado un poco más. Pero vamos a corregir pero sí estamos contentos con... Puede ser una virada de llave. Emiliano, Ramon aqui atrás. Tudo bem? Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Velo Clube, 2 gols. Água Santa, 2 gols. Noroeste, 2. São Bernardo, 2. Santos, 2. Guarani, 2. UCV, 3. Mirassol, 2. Santos, 2. Corinthians fez 2 gols, pelo menos em todo mundo aqui dentro. O quanto isso, de alguma maneira, dá confiança para vocês, porque vocês precisam de gols e 3 gols, e, ao mesmo tempo, o que não fazer para que essa possibilidade desse time que faz tantos gols, isso ter o seu valor e dar a vaga, por exemplo. Fazer, está fazendo. Como se comportar em termos mental, tático, para poder colaborar com esse ataque que faz pelo menos 2 gols aqui dentro no ano inteiro? Obrigado. Entiendo la estadística, mas fueron de este año para aquí, ¿o no? ¿Usted me dio la estadística esa, no? Solo 2025. ¿Cuánto tiempo hubo de preparación? Sí. ¿Cuánto tiempo hubo de preparación? 3 meses hubo de preparación. Antes del primer show hubo 3 meses. Ah, no, está bien. ¿Y cuándo votamos la misma saga? Porque usted me está dando la estadística de todo lo negativo. Y fueron un momento de... No dice lo negativo. No, los goles. Claro, los goles marcados también, pero no, de la saga, porque no quiero bater en algo que no tenga que acontecer, es normal. Mas también era un momento de preparación, trocamos mucho. Era un momento que jugaba domingo una y cuarta, ¿no? Cuarta y miércoles. Era así, teníamos que trocar, entonces no damos ese permiso para acontecer. No tenga que acontecer, es verdad, pero después no hallo que este juego que vamos a enfrentar tiene que ser muy equilibrado en no desesperarse, en mantener la tranquilidad, que no sabemos que cuando llegamos hacemos gol. Pero tenemos que estar bien atentos, estar bien ordenados tácticamente para poder, sabemos que no tenemos margen de error y intentemos tomar a que no te tienen que convertir que no tienen que convertir gol y sabemos que cuando tenemos las chances tenemos la frente y tenemos algo que son jugadores de jerarquía y también han hecho goles los laterales, han hecho goles los volantes, entonces no sabemos que tenemos mucho gol, pero sí, como usted faló ahí, tenemos que estar bien armados y no podemos tomar gol este partido y tenemos que estar muy equilibrados mentalmente también. Boa noite, Emiliano, Ramon, Lívia Camilo do All Sport. Eu queria que o Emiliano falasse um pouquinho sobre as palavras que trocou ali com o Neymar no fim da partida. Eu vi que vocês trocaram camisas, isso inclusive já está circulando na internet, o corte desse momento. O Neymar entregou a camisa e foi ali até um abraço bem amistoso. Eu queria que você falasse como que foi esse pedido, talvez, pela camisa e essas palavras com ele. Es una idolatría, es uno de los ídolos de mi filho. Ya habíamos hablado una vez que nos encontramos con él. Tenemos una admiración muy grande por él, por lo que fez en el mundo, por lo que fez en Brasil, que nos jerarquiza a todos, a la prensa, a los entrenadores, al fútbol brasilero.
en toda una admiración profunda, y ya él me había prometido que me iba a dar la camisa para mi filho, y la verdad tengo una admiración profunda por él, por la clase de persona que es, por la clase de ídolo que es, y sobre todo es un orgullo enfrentarlo. Ya la segunda vez, hoy desgraciadamente no pudo jugar, pero bueno, esperemos que lo cuidé, lo tenemos que cuidar porque tiene que dar, ya fue la de Leo el año pasado, yo tomara que esta sea para Neymar la Copa del Mundo, que él se la merece. Obrigado, Ramon. Obrigado, Emiliano. Boa noite a todos.